la manera, la manera de nosotros que tenemos que saber en la refracción, siempre cuando me refiero a esto, me refiero a la parte de contactología. Nosotros la manera de poder saber si la lente ha sido bien adaptada es usando los dos elementos que son el anillo estenopeico y el oclusor. ¿Por qué? Con el oclusor nosotros tapamos uno de los ojos, porque siempre la visión es monocular, ¿sí? Y después se hace binocular. Nosotros tapamos uno de los ojitos y con el otro ojito probamos cómo ves con la lente ya adaptada. Hagamos de cuenta que ya le hemos adaptado la lente adecuada, que a su caso anterior era -550, ¿se acuerdan? Entonces le hemos puesto -550 y nos damos cuenta que ve 8 décimas. Le ponemos más, le ponemos menos, todo lo que hacemos y la persona no pasa de 8 décimas. Siempre nos acordamos que ya está ocluido el otro ojo, ¿sí? Le ponemos el anillo estenopeico y notamos que esa persona con el anillo estenopeico ve 10 décimas. Entonces, ¿qué significa eso? Que la lente que nosotros hemos adaptado está mal. ¿Por qué? Porque la visión le está disminuyendo a la persona. Y nosotros con una persona que usa lente de contacto no puede ver menos. Tiene que ver o igual o más. O más. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si nosotros ya sabemos que el aumento con esa curvatura no funciona, tenemos que cambiar la curvatura. Porque al cambiar la curvatura, también vamos a cambiar el aumento. Porque cuando yo le cambio la curvatura a la persona de la lente que voy a adaptar, también se modifica el aumento. Y cuando yo le cambio el diámetro de la lente de contacto que voy a cambiar, también se modifica el aumento, porque todos esos mecanismos influyen en la refracción. Entonces, puede suceder que yo a la lente o la tenga que ajustar más o aplanar. Ajustar o aplanar en lente de contacto quiere decir o aflojar, ¿sí? O ajustar. ¿Qué significa aflojar? Por ejemplo, cuando yo hago la movilidad de los párpados y hago la movilidad de la lente de contacto, yo busco que la lente de contacto tenga un poco más de movilidad. Estamos hablando del lente de contacto gas permeable. La lente de contacto gas permeable no puede superar el limbo esclerocorneal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que tenga mayor movilidad, ¿sí? No significa que se caiga la lente totalmente, porque no nos olvidemos que la lente tiene que quedar dentro de la córnea, ¿sí? ¿Se puede mover dentro de la córnea? Sí, pero que tiene que estar dentro de la córnea. ¿Qué pasa si pasa un poquito el limbo esclerocorneal? Puede pasar un poco el limbo esclerocorneal, pero muy poco, pero no mucho. ¿Por qué? Porque si pasa mucho el limbo esclerocorneal, la lente no va a tener un buen centrado y por consiguiente esa persona es casi seguro que va a estar molesta y la puede perder con mayor facilidad todavía la lente. No nos olvidemos que una lente de contacto rígida es una lente de contacto, como la palabra lo dice, rígida, que en cualquier movimiento brusco de los párpados o de los dedos, cuando me toco el párpado, la hago volar la lente. ¿Sí? No se olviden que uno de los sistemas para sacarse la lente de contacto rígida, tenés dos sistemas los más clásicos. El más común es hacer estirar el ojito, ¿sí? Y que yo hago que de golpe la persona cierre el ojito y lo abra, o sea, lo abra grande, lo cierre, y en ese pellizco, ¿sí? La lente sale. Esa es una opción. Y la otra opción es con ambos párpados. Con el párpado superior e inferior hago como una palita con el párpado inferior y la saco a la lente. Entonces, nosotros tenemos que analizar que una lente de contacto rígida es más fácil al estar expuesta de perderla. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que fijar que la movilidad sea dentro de la córnea, ¿sí? Puede pasar un poco el limbo esclerocorneal, sí, pero muy poco, ¿sí? No puede caer del limbo esclerocorneal, porque ya sería una lente muy floja, ¿sí? Y el otro extremo es ajustarla a la lente. A ver, le doy un ejemplo con números. Hemos dicho que le habíamos adaptado una lente 740, diámetro 9.5,
y aumento menos 5,50. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Si yo a la lente voy a trabajar primero con el radio de curvatura. Si yo a la lente la tengo que aplanar, ¿qué número, qué curvatura le pondría si la tengo que aplanar? ¿Qué opinan ustedes? Yo le he puesto 760. Una más grande para que se aplane. Claro, una curvatura más grande. ¿Sí? Pero vos no podés pasar de, por ejemplo, te doy un ejemplo, no podés pasar de 760 a 8. Si vos pasás de 760 a 8, la lente esa de contacto le va a quedar bailando, o sea, prácticamente le va a quedar en la parte escleral la lente. Se le va a caer tanto que ya prácticamente va a perder el centrado, que siempre el centrado tiene que estar dentro de la córnea. ¿Sí? Entonces, siempre el aplanamiento, Pura, profe. sí, sí. ¿Cada cuánto aumenta la curvatura en la flexible? La flexible la puedo aumentar a 5 más. Por ejemplo, 765, Ah, bien. 770, Sí, ¿sí? Yo le sí. decía 8 porque 8 ya, ustedes imagínense, es algo muy, no es tan complicado, ¿no? Miren, si ustedes, no sé si pueden divisar mi mano, no sé si la pueden ver. Es una curva, la mano tiene una curvatura, ¿ve? Cuando yo lo voy agrandando al diámetro, por ejemplo, pónganle que ese sea 760. Yo lo voy abriendo. A ver si ven que se va abriendo la mano. ¿Sí? O sea, yo a medida que voy aumentando el número de la lente, lo voy abriendo. O sea, la voy aplanando a la lente. ¿Qué pasa cuando la lente la aplano? Fíjese, ¿qué se imaginan ustedes que puede pasar con una lente si la aplano mucho? Se va a caer. Se Se me va, cae. se va a caer. Se va a Se caer va a caer. porque, digamos, no va a tener ningún tipo de agarre. ¿Se entiende lo que voy? O sea, yo no puedo de una curva 760 aplanarla mucho tampoco, porque esa lente va a perder el centrado. ¿Sí? ¿Puedo ajustarla? Sí, sí la puedo ajustar. Sí la puedo ajustar, pero no nos olvidemos que en la ajustada nosotros podemos hacer también que exista una presión en la zona y toque al epitelio corneal o toque a la córnea y ahí le provoquemos un daño a la persona. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que buscar la lente que cambiando los parámetros de la anterior que hemos adaptado, ¿sí? O lo podemos aplanar, póngale un ejemplo, lo aplano a 770, ¿sí? O lo ajusto a 750, ¿sí? Cuando yo ajusto y aplano, me fijo en la refracción. No nos olvidemos que al aplanar y al ajustar va a cambiar también la graduación, porque cambia la curvatura. ¿Sí? Entonces, casi seguro que puede ser que en vez de 5,50 ya necesite un 6 o necesite un 4. ¿Sí? O sea, no sé si más o menos me pueden ubicar. O sea, no es que nosotros, cuando adaptamos la lente, nosotros estamos definitivamente seguros que esa es la lente adecuada hasta que no vemos la refracción. Por eso yo siempre digo que la refracción es la palabra final. Una vez que yo he encontrado que la refracción es la correcta y esa persona ve las 10 sobre 10, ¿sí? ¿Qué hago por último motivo para estar seguro de que la lente adecuada es la elegida? Póngale que, vamos al caso, póngale que le hemos aplanado un poco más, ¿sí? Póngale que le hemos puesto 770, ¿sí? Con esa persona logramos obtener una 10 sobre 10 de agudeza visual. Le hemos aumentado un poco el aumento, no le hemos puesto 5,50, le hemos puesto 6, ¿sí? Con eso logramos hacer que la persona vea hasta la última décima y ya para quedarnos totalmente tranquilos de que esa lente ha sido la adecuada, le ponemos fluoresceína, oclusimos el gabinete, ponemos fluoresceína y tenemos que observar con la lámpara de Barton, con la luz azul, tenemos que observar
que abajo de la lente de contacto gas permeable se ha formado una película color verde uniforme. ¿Sí? Uniforme quiere decir que en toda la extensión de la lente de contacto, abajo de la lente de contacto, por supuesto, que toda la extensión de la lente de contacto, el verde es igual. No puede ser en el centro un verde, en el borde otro verde, no. Tiene que ser un verde uniforme. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos cuando hacemos la prueba de fluoresceína con la lente que hemos creído que hemos encontrado para pedir fábrica, notamos que hay zonas oscuras, ¿sí? Quiere decir que la lente tiene toques. Y si la lente tiene toques, quiere decir que está o ajustada o aplanada de más. Entonces tenemos que volver a modificar la curvatura hasta encontrar el exacto. Si ese fin lagrimal que se ha formado entre la lente y la córnea es un verde uniforme, quiere decir que la lente está correctamente adaptada. ¿Sí? Yo le voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Yo, en un paciente, yo siempre digo que cuando nosotros ya estamos encontrando la lente definitiva, la prueba como mínimo tiene que ser de 2 horas. ¿Sí? ¿Por qué de 2 horas? Porque el tiempo que a nosotros nos va a dar para saber con seguridad que la lente está bien adecuada, aceptada, y también para determinar que la lubricación se tiene que realizar cada 2 horas, ¿sí? Entonces, nosotros, con esa utilización de ese que hemos encontrado, con esas 2 horas, ¿sí? Y hemos visto que la persona tiene un buen final, perfecto, hemos encontrado la lente adecuada, pero lo que yo le quiero de entender es las cantidades de pruebas que por ahí tengan que hacer. Yo he tenido casos que llegó a hacer 10 pruebas. No en todos los casos, no se asusten, pero hay casos que me ha pasado, que he tenido que hacer muchas pruebas porque el paciente era complicado, porque la córnea no era fácil. Entonces, todos esos detalles ustedes tienen que analizarlo para estar seguros, ¿me entienden? A ver, la contactología es una especialidad donde tenemos que tener mucha paciencia, ¿sí? Pero una vez que ustedes han encontrado la lente adecuada, yo les puedo asegurar que la felicidad que le van a ver en los ojos a la persona no es indescriptible. Es indescriptible porque la mayoría de los casos de las personas que van a usar lente de contacto, más en un caso de una lente gas permeable, que es casi seguro que es un queratocono, y que son personas que tienen muy poca visión, y ustedes han encontrado la lente adecuada y lo hacen ver bien, ustedes pueden creer que esas personas, si es que la lente de contacto molesta, ni cuenta se dan, porque la felicidad de poder ver bien es tan inmenso. Nosotros tenemos la suerte de que vemos bien y que no tenemos ningún problema fuera de lo normal. O sea, te pones un anteojo, lo solucionás, o usas una lente de contacto, lo solucionás, pero hay gente que si no usa lente de contacto, no ve bien, o sea, ve con el anteojo, pero no ve igual que con la lente de contacto. Entonces, esos detalles son lo que hacen que uno le guste después lo que hace y bueno, y a la medida que pasa el tiempo te vas perfeccionando y vas encontrando con mayor rapidez la lente adecuada. Después no te va a hacer falta 10 pruebas, después te va a hacer falta 3, ¿me entendés? Pero lo que yo le quiero contar de eso Sí, también depende de la caja de prueba. sí, depende de la caja de prueba, depende del paciente también, pero lo que ustedes nunca tienen que perder es la paciencia. El contactólogo tiene que ser muy paciente y por ahí un paciente te puede llegar a llevar, yo 2 pacientes puede llegar a ver en toda una tarde. O sea, no es como un anteojo que vos podés llegar a ver en una tarde 10 personas. Lente de contacto, salvo que tenga que ver descartables, cosas rápidas. Pero si tenés que hacer 10 personas adaptar el lente de contacto, como un caso que estamos viendo ahora, no te alcanza. Tenés que hacerlo. Y por eso es que las pruebas no se hacen de un día para otro, por eso se hace descansar. Siempre lo ideal a las pruebas hacerlas a la mañana, cuando la persona está más descansada, ¿sí? Por ahí en la tarde es más contraproducente porque ya la persona ya viene más cansada de todo el día.
Lo que sucede por ahí, que por ahí, por cuestiones laborales no le queda otra, y bueno, en ese caso no hay otra. Pero si ustedes me dan a elegir a mí, para mí el mejor horario para hacer prueba de lente de contacto es a la mañana, porque la persona está más descansada y eso te va a hacer a vos que la persona tenga mejor tolerancia y mejor decisión para encontrar el aumento adecuado, ¿no es cierto? Pero eso es más o menos rasgos generales de una adaptación de lente gas permeable o rígida, como vos me preguntaba Andrea, ¿sí? Es más o menos un pantallazo general que se lo puede ir viendo con las distintas recetas, ¿sí? Pero nunca se olviden que a todas las personas se les puede adaptar lente gas permeable, a todas. Nadie puede decirme que no se puede adaptar lente gas permeable. Que vos me digas, no, no le puedo adaptar porque no la tolera, es otra cosa. Pero a nivel corrección, todo, con la lente gas permeable puede corregir todo. Yo tenía pacientes que compraban lente gas permeable porque les dura más tiempo. La lente gas permeable dura más tiempo que una lente blanda. O sea que económicamente a los que andan bien con lente gas permeable les recomiendo. Pero bueno, eso ya depende de la persona que le toque, del paciente, de la situación económica, muchos factores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eh, ¿Tienen alguna otra duda de contactología o quieren que ya vayamos directamente a la parte de prácticas? Como quieran, no hay problema. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan?